El tema de hoy es relacionándonos con personas de otras religiones. La pregunta es, ¿cómo le testificamos a las personas que pertenecen a religiones que no son cristianas? Porque siempre que pensamos en evangelizar, estamos pensando en alguien que a lo mejor no tiene ningún tipo de... No estamos pensando en alguien con algún tipo de religión, excepto que mayormente el pueblo hispano tiene un trasfondo católico romano. Pero es interesante porque vamos a encontrar personas que no necesariamente tienen este tipo de background, o si lo tuvieron una vez ya no lo tienen. Y para ello vamos a estar mirando a Hechos capítulo 18, los versos del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquilas le oyeron, le tomaron aparte, le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Como él quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibieran. Cuando llegó allá, fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Quién era Apolos? Apolos era un santo del Antiguo Testamento, seguidor de Juan el Bautista. Después de haber recibido instrucciones de Aquila y Priscila, se convierte en un poderoso predicador cristiano del Evangelio. Y ese ministerio que Dios dio a Apolo influyó profundamente a los corintios. Dice que era de Alejandría, natural de Alejandría, una ciudad que estaba importante de Egipto, que estaba ubicada a la desembocadura del río Nilo. Y en el primer siglo tuvo una gran población judía. Así que Apolos, a pesar de que nació fuera de Israel, se crió en un entorno dentro de la cultura judía. Era poderoso en las Escrituras. Y esta frase se refiere al conocimiento que Apolos tenía de las Escrituras. Por supuesto, las únicas Escrituras que estaban disponibles eran las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba en el proceso de ser escrito. Y ese conocimiento que él tenía, combinado con la elocuencia que él tenía, le permitió aplastar a todos sus oponentes en cualquier tipo de debate. Cualquier tipo de debate, Apolos lo ganaba. En el verso 25 dice que estaba instruido en el camino del Señor y que siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente, y esto es importante, conocía solamente el bautismo de Juan, es decir, de Juan el Bautista. Esto del camino del Señor, pues, no incluía
necesariamente la fe cristiana. Porque el Antiguo Testamento usa esta frase para describir cuáles son los estándares espirituales y morales que Dios requirió del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel observara. Él, sin embargo, había escuchado el mensaje de Juan el Bautista y él había creído el mensaje de Juan el Bautista y se había sido bautizado por Juan el Bautista. A pesar del conocimiento tan tremendo que Apolo tenía del Antiguo Testamento, Apolo no había entendido completamente la verdad cristiana. El bautismo de Juan fue para preparar a Israel para la llegada del Mesías. Y Apolos felizmente aceptó el mensaje. Incluso Apolo reconoció que Jesús de Nazaret era el Mesías de Israel. Sin embargo, él no entendía y no comprendía las verdades cristianas básicas, como por ejemplo el significado de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, el ministerio del Espíritu Santo de Dios y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que era la iglesia ahora el nuevo pueblo de Dios. Él no reconocía eso tanto, pero él llegó a ser testigo de Dios. En otras palabras, podemos decir que Apolos era un creyente redimido, no del Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento. En el verso 26 dice que comenzó a predicar con valentía en la sinagoga. Y había que tener el valor para predicar una cosa distinta a lo que judíos estaban acostumbrados a escuchar. Pero ¿qué pasa? Ahí en esa sinagoga había dos personas muy interesantes, a Priscila y Aquila. Priscila la mujer, Aquila el esposo. Oyeron a Apolo hablar y cuando él termina dice que lo toman aparte y entonces le exponen con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Quiénes eran Aquila y Priscila? Cuando Pablo sale de Atenas, viene a Corintios y ahí conoce a Aquilas y a Priscila, comparte el evangelio de Jesucristo con ellos y ellos se convierten. Aquilas era judío, Priscila no lo era. Pero ellos sencillamente reciben a Cristo por medio del mensaje del evangelio que Pablo les presenta. Y pasa algo muy interesante. Aquilas y Priscila se dedicaban a hacer tiendas, carpas. Y Pablo también sabía hacer tiendas y carpas. Así que por un largo tiempo, Pablo no solo se quedó a vivir con Aquilas y con Priscila, sino que también trabajó con ellos haciendo las carpas para buscar sostenimiento dentro del ministerio. Y durante ese tiempo, Pablo se aseguró de compartir el evangelio que él había recibido de su Señor y Salvador Jesucristo. Así que Aquilas y Priscila estaban bien preparados. Sabían el evangelio. Sabían lo que tenían que saber del evangelio. ¿Qué pasó? Apolo no lo sabía. Y entonces Aquila y Priscila completaron el entrenamiento de Apolos. El discipulado, si podemos decir así, de Apolos en la verdad divina y lo instruyeron en la plenitud de la fe cristiana.
En el verso 27 dice, como él quería viajar a Acaya, es decir, Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Cuando llegó allá, fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído. Apolos había planificado cruzar desde Asia Menor, es decir, lo que hoy día es Turquía moderna, a Corintio, en el continente griego. Y entonces la iglesia y los hermanos escribieron a esos hermanos allá. Estas cartas eran comunes en esa época, donde la iglesia primitiva recomendaba a los cristianos de Éfeso que recibieran a Apolos, ¿ok? Que era ahora un cristiano plenamente informado, plenamente educado en el evangelio de Jesucristo. En el verso 28 dice que refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Así que el Mesías de Israel es Jesucristo. ¿Cómo tú y yo le podemos testificar a personas que pertenecen a religiones que no son cristianas? El doctor Alan W. Gómez, familia de la hermana Chile, yo creo que no. Ella se ríe. Él nos sugiere dos cosas importantes que necesitamos tener en mente cuando vayamos a testificar de Jesucristo a personas que pertenecen a religiones que no son cristianas. En primer lugar, necesitamos aprender y darnos cuenta, pensar que todas las religiones no son más o menos lo mismo. Todas las religiones no son más o menos lo mismo. No todas las religiones están cortadas de la misma tela. ¿Ok? Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, necesitamos aprender a clasificar, a comprender y a refutar adecuadamente el sistema de creencias falsas que esa persona ha venido a creer. No pensemos que todas las religiones son iguales, porque eso es lo que oímos por ahí, ¿verdad? Todas las religiones son iguales y todas las religiones llevan a Dios y ya. Eso no es cierto, eso es una mentira de Satanás para que la gente no busque la verdad, para que no les alumbre la luz del evangelio. Así que tú y yo necesitamos, si vamos a ser efectivos al evangelizar personas de otras creencias, tenemos que protegernos de no tener un enfoque basado en fórmulas que trataría a toda persona que nos encontremos como si tuvieran el mismo tipo de creencia. No es verdad. ¿Ok? Al mismo tiempo, no debemos ignorar cuáles son los puntos que posiblemente tengan en común con nosotros, que están ahí subyacentes a la lealtad religiosa que ellos nos están presentando, ya sea cristiano o no cristiano. Siempre necesitamos ser sensibles, debidamente sensibles a las diferencias individuales. Y necesitamos identificar algunas estrategias que sean útiles para ganar entonces a personas que son religiosas, no cristianas, ganarlos para Cristo. Necesitamos también ver cuáles son las motivaciones personales que están involucradas en ese compromiso religioso que ellos tienen. Porque a menudo
las personas se comprometen con una religión para satisfacer sus necesidades personales. Así que en las nuevas manifestaciones falsas, de religiones falsas, a menudo se unen muchas personas para abordar necesidades, por ejemplo, intelectuales, necesidades emocionales, necesidades sociales, necesidades espirituales. La gente busca relaciones amorosas y un sentido de conexión que no tiene, por ejemplo, en su propia familia. O tal vez la familia es disfuncional y está buscando esa afirmación que no tiene dentro de su familia. Está buscando aceptación, autoestima. A veces algunas personas van y se unen a una religión porque están en una necesidad de ser parte de la gran obra de Dios, supuestamente, a través pues de movimientos religiosos, aunque sean falsa religión, pero para ello es una oportunidad de lograr ciertos objetivos idealistas que ellos tienen. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho tener la oportunidad de realizar obras de caridad. Se convierten en grandes filántropos. Y una forma de satisfacer los anhelos espirituales profundos de los seres humanos es experimentar un sentido de que estoy haciendo algo por una persona, porque Dios, el divino Dios, pues así quiere que nosotros lo hagamos, ¿no? Y es un sistema de creencias que va a proporcionar algún tipo de satisfacción a las preguntas más apremiantes de la vida del ser humano. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de la vida? Así que la gente aspira a llenar esa necesidad y ese vacío que tienen intelectual, emocional, social, de aceptación, de amor, en esas religiones que se presentan de una manera o de lo otro, ¿ok? Y no hay nada malo con eso, porque si te vienes a ver, también mucha gente viene a nuestra iglesia cristiana, a la iglesia cristiana, buscando las mismas cosas. La diferencia es que ellos van a las religiones falsas y las religiones falsas nunca van a poder satisfacer a plenitud esas necesidades que ellos tienen. Porque nosotros sabemos que solamente el evangelio de Jesucristo puede satisfacer plenamente las necesidades cualesquiera que sea que el ser humano tenga. Así que necesitamos como iglesia estar conscientes de eso. ¿Ok? Así que hay problemas con las religiones falsas, es que no pueden satisfacer completamente. ¿Ok? Y una de las cosas importantes que tú y yo podemos hacer para llegar a los atrapados en esas religiones falsas es proporcionarles un entorno en el que ellos puedan satisfacer sus necesidades espirituales, sociales, emocionales e intelectuales. La iglesia debiera proporcionar, en general lo hacemos, pero ser más directos, más específicos, más intencionales. Debemos llevar no solo el mensaje del evangelio, pero proveer para las necesidades intelectuales, sociales y emocionales de la gente. Incluso, una de las cosas que sabemos es que cuando ellos salen de una falsa religión, la falsa religión los va a tratar bien feo. Si yo fuera un testigo de Jehová y me convierto al cristianismo, literalmente yo estoy muerto para todos ellos. Si en mi familia yo soy un testigo de Jehová, mi familia todo es testigo de Jehová, y yo me convierto al evangelio, los testigos de Jehová, la religión de los testigos de Jehová
exige a los testigos de Jehová, a mi familia, que me declaren muerto para ellos. Y muerto significa que no me pueden buscar, no me pueden hablar, no se pueden relacionar conmigo de ninguna manera. Y nosotros como iglesia tenemos que ser sensibles a eso y estar preparados a hacer un esfuerzo adicional para nosotros abrazar a esas personas y poderlas involucrar y envolverlas en el amor, en el cuerpo de Cristo, con brazos llenos de amor, amorosos. En segundo lugar, necesitamos aprender a clasificar y necesitamos comprender y refutar adecuadamente el sistema de creencias falsas. Y para eso tienes que estudiar. Para eso te tienes que preparar. Yo sé que como está el día hoy y como vivimos en el día de hoy, no hay tiempo ni para rascarse la cabeza. Está todo el mundo muy ocupado. Satanás quiere que tú y yo estemos tan ocupados que no nos ocupemos en nada del reino. Simplemente así. Y que cuando saquemos un tiempo para ocuparnos del reino, ya estamos reventados de todo lo que Él nos gastó por acá. Pero es importante que nosotros sepamos identificar esos factores interpersonales que hemos mencionado ya y que también comprendamos correctamente y luego podamos refutar bíblicamente el sistema de creencias falsas que estas personas tienen. Así que el primer paso es clasificar con precisión el tipo de sistema de creencias en cuestión. Debe hacerse una distinción básica entre los nuevos movimientos religiosos que dependen del cristianismo para subsistir y los grupos religiosos que no reclaman lealtad al cristianismo. Ese primer grupo dice que sí, que dicen ser cristianos, pero ¿qué pasa? Niegan una o más doctrinas centrales de la fe cristiana. Por ejemplo, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mormones, los testigos de Jehová y la ciencia cristiana son buenos ejemplos para eso. Las religiones del mundo, sin embargo, como el Islam, también niegan las creencias cristianas fundamentales que incluyen la doctrina de la Trinidad, la deidad de Cristo. Pero a diferencia de los nuevos movimientos religiosos del cristianismo, las religiones del mundo no pretenden, no reclaman ser cristianos. De hecho, repudian explícitamente tal etiqueta. Así que la distinción entre los nuevos movimientos religiosos que dependen del cristianismo y las religiones del mundo, esas distinciones no son académicas. No son meramente académicas. Tú y yo necesitamos saber cómo nos vamos a acercar a un mormón. Si tú te acercas a un mormón porque Dios te está hablando en tu corazón y te dice que tú compartas con el mormón de manera el evangelio, tú tienes que compartir con el mormón distinto, de manera diferente a como tú vas a compartir con un musulmán. ¿Por qué? Por ejemplo, tú no tienes que convencer a un mormón de que Jesucristo es el Salvador y que el cristianismo es el verdadero. De hecho, el mormón ya piensa que Jesús es su Salvador y que su iglesia es la verdadera restauración del cristianismo bajo la dirección de José Smith, que fue el fundador. Pero la tarea es mostrar que el mormonismo es una forma falsa de cristianismo con un Jesús que es falso, que no puede salvar. Un mormón menciona la palabra Jesucristo. Cuando dice Jesucristo, no es el mismo Jesucristo que tú conoces, es diferente. Un musulmán, por otro lado, no solo tendrá puntos de vista erróneos de lo que enseña el verdadero cristianismo, sino que también va a necesitar estar convencido de que el cristianismo es la verdadera religión. Debemos comprender el sistema de creencias que esa gente tiene
debemos comprender el sistema de creencias no cristianas cuando nosotros nos enfrentamos con estas personas, y debemos conocerla con tanta precisión y tanto detalle como nos sea posible. Porque si nosotros no hacemos eso, se puede interrumpir la oportunidad que Dios nos ha dado de testificar. Porque entonces, cuando empecemos a acusar a ellos, a decir cosas que ellos creen que ellos realmente no creen, entonces sencillamente no nos van a tomar en consideración. Nos van a ver como unos locos, unos fanáticos, etc. Así que es importante observar siempre que conozcamos. Si voy a hablar con un mormón, yo tengo que saber lo que ellos creen. Si voy a hablar con un testigo de Jehová, yo tengo que saber lo que ellos creen. No vaya a ser que yo me ponga a decir cosas que no son y ahí mismo se pierde la oportunidad. Concluimos entonces hoy diciendo, a la hora de testificar de Jesucristo a personas que pertenecen a religiones no cristianas, necesitamos tener en mente que no todas las religiones son más o menos lo mismo. Y necesitamos clasificar, comprender y refutar adecuadamente el sistema de creencias falsas. Para ello, entonces, necesitamos estar bien preparados en cuanto a lo que nosotros creemos y por qué lo creemos, y saber distinguir las diferencias entre las diferentes religiones no cristianas y estar adecuadamente informados de lo que la persona cree y por qué lo cree. Así podremos efectivamente compartir el mensaje libertador de Jesucristo para salvación y engrandecimiento del reino de los cielos. Exaltamos al Salvador, edificamos, entrenamos, adiestramos a los hermanos. ¿Para qué? Para evangelizar a los perdidos. Señor, gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor, por poner esa preocupación hoy día en nuestra mente. Y podríamos preguntarnos, Señor, ¿cuán preparado estoy para poder testificarle a un mormón? ¿Cuán preparado estoy para poderle testificar a un testigo de Jehová? ¿Cuán preparado estoy para testificarle a un musulmán? ¿Cuán preparado estoy para testificar de Cristo a aquellos que tú demandas de mí, de nosotros, que testifiquemos? Señor, ayúdanos. Tú eres el que produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te suplico, Señor, que tú muevas nuestro corazón, que tú muevas, Señor, nuestra voluntad para unirla a la tuya. Que tú abras nuestra mente, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, y que podamos, Señor, estar listos a invertir tiempo en prepararnos, porque lo que está en juego es la salvación eterna de las almas de los seres humanos que nos rodean. Y nosotros tenemos una responsabilidad dada por ti de ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles tu evangelio, que guarden todas las cosas que tú nos has mandado. Gracias porque has prometido estar con nosotros y así lo creemos y así confiaremos. Amén. Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana, y aquí nos vemos el próximo domingo. Celebremos con la danza, que se escuche